de nuevo y bienvenidos a un nuevo tutorial. Como siempre os digo, para los que no me conocéis, yo me llamo Adriana y hoy vamos a hacer esta monada de pulserita, ¿vale? A petición de una chica que me ha pedido mucho, me ha pedido que haga con un cierre que no sea el cierre que yo uso, que como bien sabéis a todos los que estáis suscritos a mi canal, en las otras pulseritas solemos usar estos cierres finales, ¿vale? Entonces vamos a hacer esta pulserita que sinceramente yo cuando he visto este modelo me ha encantado, o sea, preciosa. Y entonces vamos a ver cómo se hace y qué materiales vamos a necesitar, ¿vale? En primer lugar, como siempre os digo, vamos a poner en la aguja es de 12 y vamos a poner 3 metros de hilo trenzado blanco. En el telar vamos a poner 5 filas, ¿vale? De hilo blanco trenzado, que es lo que yo uso, que ya sabéis de los anteriores tutoriales, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a necesitar el Miyuki de 11 de color azul, color negro, color plateado y color blanco, ¿vale? Una tijerita, 2 alicates, que yo uso estos dos, vosotros y vosotras podéis usar lo que tengáis por casa, un poquito de pegamento, que más adelante vamos a ver cómo y por qué necesitamos el pegamento, ¿vale? 2 pompones o borlas, como las queréis llamar, ¿vale? En este caso yo voy a poner blanco y azul para darle un toque más bonito, ¿vale? En esta he puesto color crema y ahora vamos a hacer con estos 2 pomponcitos, ¿vale? Y muy importante, tenéis que cortar, y yo he encontrado por casa este hilo, es un hilo chino, que creo que si no me equivoco es de 5 o de 4 milímetros. Podéis poner un poquito, si tenéis de 3 milímetros podéis ponerlo, pero tiene que ser de color dorado, ¿vale? Dependiendo de la pulsera que hagáis. La mía como es así, que lleva doradito, ¿vale? Si queréis en plata, entonces pues poner un azul para que os combine con esto, ¿vale? Eso lo dejo a vuestro gusto. Si queréis hacerlo exactamente como la mía, tiene que ser un hilo así de color dorado y vamos a cortar, mejor dicho, 1 metro con 20 centímetros de hilo chino de ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos todo preparado, vamos a empezar. Os voy a enseñar cómo tenéis que poner este hilo en el telar, ¿vale? Entonces, después de que habéis puesto las 5 filas de hilo trenzado blanco, vamos a poner este hilo dorado en 2, ¿vale? Lo vamos a poner en 2 y este otro lado así, ¿vale? Hacéis un nudito, dejar unos 3 centímetros, 4 y hacemos un nudo normal y corriente, un nudito. No lo apretáis mucho, ¿vale? Porque luego la vamos a tener que deshacer. Y veis este agujerito, de aquí, ¿vale? Vais a poner en el telar, en uno de los rincones, esperar un poquito, que voy a moverlo para que podáis ver. Mirad, yo aquí, otra cosita que os quiero decir, este telar está hecho por mí, ¿vale? Que los que venden por ahí, pues a mí no me da la largura, es una largura de 40 centímetros de largo y 40 de ancho. Entonces, yo me he inventado uno. Entonces, este agujerito abajo en el telar, como podéis observar, yo tengo un clavo, ¿vale? Entonces lo pongo por el clavo, por el medio del agujerito y me subo arriba y entonces aquí arriba
Vamos a ver si lo conseguimos para que podáis ver bien. Donde se me acaba aquí el hilo blanco, me paso a al siguiente clavo, ¿vale? A este de aquí, por ejemplo, ¿veis? Así, se me acaba aquí el hilo blanco y me paso en el medio. Y de este otro lado lo mismo, me paso aquí, ¿vale? O aquí, da igual, no, aquí es muy cerca, o sea, no nos van a dejar espacio, es mejor aquí, ¿vale? Y vamos con estos dos hacia abajo, hacia el otro extremo. Seguimos, seguimos, seguimos hasta abajo y hasta el otro extremo, que también la tenemos que colocar, ¿veis? Aquí, un momentito, aquí donde se me acaba el hilo, pues lo coloco en el siguiente, digamos, en el siguiente clavo, y aquí lo mismo. Una vez que habéis llegado aquí, pues lo que vamos a hacer en este otro lado, donde tengo este otro clavo, a ver si lo puedo hacer, ¿veis? Aquí, pues paso como una cruz de un lado y del otro, paso así y me hago dos nuditos, ¿vale? Para que esté un poquito más fijadito, un momento, vamos a hacer una cosa, mira, cuando lleguéis aquí le dais una vueltecica, ¿vale? Así, aquí, cuando lleguéis aquí, vamos a poner el dedo aquí y le damos una vuelta al clavito este, ¿vale? Le damos la vueltica así, a ver si, así, mirad, así, ¿vale? Le dais una vueltecica y lo mismo en este otro lado. Vamos a darle una vuelta, así, y así os sale un poquito más, digamos que un poquito más tenso, ¿vale? Y ahora, pues sí, ahora vamos a poner uno en un lado, el de la izquierda hacia la derecha y el de la derecha hacia la izquierda, ¿vale? Así cogemos y aquí hacemos dos nuditos. Es un poquito complicado, lo sujeto con las manos, ¿vale? Ya me podéis perdonar si la imagen está para arriba, para abajo, ¿vale? Y hacemos dos nuditos. No tenéis que apretar, pero no tan fuerte, porque luego al final de la pulsera la vamos a deshacer, ¿vale? Y así, así os tiene que quedar, ¿vale? Y mirad, aquí ya tenemos, ¿veis? Después de la 5 tenemos otras dos. Os tiene que quedar así. Entonces son 5 filas más 2 del color dorado. Y vamos a empezar a hacer esta pulserita. Bueno, después de que habéis puesto en la aguja los 3 metros de hilo, vamos a pasar la aguja como siempre, pero por el primer hilo, aquí creo que se puede ver, por el primer hilo blanco, ¿vale? Dejamos por encima del dorado y por el primer hilo por debajo del blanco, ¿vale? Así. Por debajo estiramos del hilo y dejamos también, como siempre, el medio metro en la parte derecha y hacemos dos nuditos, ¿vale? Hacemos los dos nuditos aquí, dejar desde el telar hasta donde empezamos todas las pulseritas son de 16 centímetros, que vosotros y vosotras queréis las pulseras más largas o tobilleras o lo que sea, entonces añadir un poquito más de hilo. Ahora vamos a dejar también 5 o 6 centímetros desde el telar hasta donde empezamos la pulsera, vale. Hemos hecho un nudito y vamos a hacer el segundo nudo, así, vale. Una azul, una negra, 3 blancas, otra negra y terminamos con una azul. Pasamos por debajo de todos los hilos, ¿vale? Y como bien sabéis,
de que tenemos más filas, de que es un poquito más complicado meter a la primera y segunda fila, ¿vale? Estiramos despacito, empujamos con el dedo hacia arriba para que no se nos escape las rocallas, y ahora cambia un poquito la forma, ¿vale? Tenemos que volver por encima del hilo dorado y por el medio de las rocallas, ¿vale? Y salimos aquí en este otro lado, pero salimos encima. Mirad, así os tiene que salir, ¿vale? Aquí por encima y en este otro lado también. Vamos a trabajar todo por encima del hilo dorado y por el medio, por supuesto, de las rocallas. Estiramos del hilo, despacito también, ¿vale? Y ahora sí que podemos apretar para que se nos asiente las rocallas. Así, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. Una negra, 2 blancas, una dorada, 2 blancas y terminamos con una negra. Lo mismo, pasamos por debajo de todos los hilos, ¿vale? Empujamos un poquito hacia arriba. Así, ahora creo que se ve un poquito mejor, ¿vale? Yo lo que suelo hacer, me subo un poquito arriba y luego me vengo con todas las rocallas para abajo, porque arriba el hilo no está, digamos que las filas no son tan finitas, son un poquito más alargaditas y por eso lo hago, pero vosotras y vosotros hagáis como os parezca, ¿vale? Como el estilo vuestro de trabajar, que podáis trabajar bien y cómodos, ¿vale? Y pasamos por encima, como os he dicho, del hilo del color dorado y por el medio de las rocallas. Si veis que aquí es difícil de subir, pues empujar un poquito con este dedo hacia abajo, entonces os sale la aguja, ¿vale? Y estiramos. Ya una vez que hemos pillado las 2 filas, ahora nos van a hacer mucho más fácil a la hora de trabajar. Así, ¿vale? Mirad. Vamos a seguir enfilando. 2 blancas, una dorada, otra blanca, una dorada y terminamos con 2 blancas. Pasamos por debajo, empujamos con el dedo hacia arriba, estiramos del hilo. Una vez que empujáis con el dedo para arriba y las rocallas os entren en cada fila, os van a salir mucho mejor, ¿vale? Y pasamos por encima del color dorado y por el medio de las rocallas y salimos en este otro extremo por encima del color dorado. Me alegro muchísimo que os gustan mis tutoriales, que os gustan mis modelos y espero poder seguir juntos y juntas, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. Una blanca, una dorada, una negra, una azul, otra negra, una plateada, una dorada, perdón, y terminamos con una blanca. Pasamos así, ¿vale? Y lo mismo, repetimos lo mismo en todas las filas, ¿vale? Y ahora estamos haciendo un ojito grande, que les suelo llamar yo, que es este de aquí, ¿vale? Que es este de aquí. Y luego vamos a hacer los 2 medios ojitos, estos, ¿vale? Pues ahora estamos en el medio del ojito grande.
Y vamos a seguir enfilando. 2 blancas, una dorada, una negra, otra dorada y terminamos con 2 blancas. Pasamos por debajo de todos los hilos, empujamos hacia arriba. Mirad, ya se nos está haciendo el modelo, ¿vale? Así. Y volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Es una monada de pulsera y no es difícil de hacer, lo único que es otro tipo de trabajo. Estoy segura de que todos y todas os saldrá a la primera, porque no es difícil y es una monada. Vamos a seguir enfilando. Una negra, 2 blancas, una dorada, 2 blancas y terminamos con una negra. Pasamos y ahora sí que vamos a cerrar el ojito grande, ¿vale? Así, cerrando el ojito, volvemos al otro medio ojito. Así, estiramos del hilo, empujamos hacia arriba y volvemos por encima del color del hilo del color dorado y por el medio de las rocallas, ¿vale? Así. Mirad, aquí yo ya he terminado el primer ojito, ¿veis? Así, espero que se pueda ver bien. Y ahora vamos a hacer en los dos extremos 2 medios ojitos y seguimos con el medio del centro, ¿vale? O sea, con el ojo grande del centro. Y para esto vamos a seguir enfilando una azul, una negra, 3 blancas, una negra y terminamos con otra azul, ¿vale? Pasamos por debajo, empujamos hacia arriba, estiramos del hilo y volvemos por encima del hilo de color dorado, perdón, no sé lo que tengo hoy con plateado, y por el medio de las rocallas, vale. Vamos a enfilar una negra, 2 blancas, una dorada, 2 blancas y otra negra, vale. Pasamos, ya os digo que os repito que es muy fácil de hacer. ¿Veis? Aquí, ahora os voy a enseñar. Pasamos por encima y por el medio de las rocallas. Mirad, ¿veis? Aquí en los extremos tengo 2 medios ojitos y aquí el puntito este que me sale, este es el primero del ojito grande, ¿vale? Entonces ya al terminar los 2 ojitos pequeños, ya me sale, ya tenemos que meter el primer miyuki del grande. Y voy a hacer uno más y luego os dejo para que podáis hacer. Os voy a hacer un poquito más para que os hagáis con el modelo, ¿vale? Y para esto vamos a seguir enfilando 2 blancas, una dorada, una negra, otra dorada y terminamos con 2 blancas. Pasamos por debajo de todos los hilos, empujamos hacia arriba y volvemos por el medio, por encima y por el medio de las rocallas, ¿vale? Mirad, os quiero decir otra cosita, ¿veis? Aquí posiblemente habéis visto este tipo de pulserita con estos 2 hilitos al extremo, ¿vale? ¿Veis cómo sale como un tejido aquí encima, que además que a la hora de poner la pulsera queda muy bonito? ¿Veis así el tejidito ese de por aquí? Yo espero que sí se pueda apreciar. Pues este nos salen ahora aquí, ¿vale? Estiramos y seguimos enfilando
una blanca, una dorada, una negra, una azul, una negra, otra dorada y terminamos con una blanca. Pasamos por debajo, empujamos y ahora estamos en el medio del ojito grande, por encima y por el medio de las rocallas, ¿vale? Así. Estirar así un poquito para que se os asiente bien y que salga bien bonita y bien prieta, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. Dos blancas, una dorada, una negra, otra dorada y terminamos con dos blancas, ¿vale? Pasamos, estiramos del hilo bien despacito. Ahora el hilo se nos va haciendo cada vez más cortito y vamos a poder trabajar mucho mejor. Tener cuidado que paséis la aguja por el medio de las rocallas y que no se os escape ninguna, ¿vale? Para que no se descontrole la pulsera, para que no nos salga mal. Siempre os los digo. Vamos a seguir enfilando. Una negra, dos blancas, una dorada, dos blancas y terminamos con una negra, ¿vale? Pasamos y como podéis observar, ya ahora estamos cerrando el ojo grande y cada vez que cerramos el ojo grande, pues nos aparece estas dos rocallas negras. ¿Por qué? Pues porque empezamos a hacer en los medios ojitos de los extremos, ¿vale? Que supuestamente si miráis atrás, aquí, ¿veis? A la hora de cerrar, a ver si podéis ver, aquí digo, ¿vale? A la hora de cerrar el ojito nos tiene que aparecer los dos puntitos estos negros. Y yo creo que me he explicado bastante bien. Si siempre os digo, si no entendéis algo o tenéis alguna duda o lo que os haga falta, estoy aquí para poder responder y poder aclarar todas las dudas que tenéis. Bueno, pues llegando aquí yo os dejo para que podáis terminar el modelo, ¿vale? Y dependiendo de la medida de vuestra mano, la mano de amiga o el amigo o lo que sea, vais haciendo. Si por ejemplo la pulsera es de 16, o sea, si vuestra muñeca es de 16 centímetros, tenéis que hacer unos 14 o 13 y medio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque este cierre final de aquí, ¿vale? Estos nos come unos 5 centímetros. Entonces calcular un poquito para que os salga bien, ¿vale? Bueno, pues os dejo para que podáis hacer la pulserita y nos vemos al final para ver cómo se cierra, ¿vale? Bueno, pues como podéis observar, yo ya he terminado la pulserita. Ha salido muy bonita. Y lo que os quiero decir, para los que hagáis la pulserita de 16 centímetros, tenéis que hacer como 11 ojitos grandes, ¿vale? Mirad, y yo tengo la de 16 y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿vale? Intentar tanto al principio como al final que os dé los mismos medios ojitos, ¿vale? Que vuestra pulsera es más grande y no os da, pues no pasa nada, hagáis hasta donde os sale el modelo. Pero sería lo ideal porque así la pulsera queda centrada y queda más bonita, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a disminuir, ¿vale? Para poder cerrarla. Como tenemos la pulsera es de 7 filas, pues ahora vamos a enfilar
5 rocallas blancas, así, ¿vale? Y hacemos lo siguiente, pasamos lo mismo que hemos hecho la pulserita, ¿vale? Por debajo de todos los hilos, estiramos del hilo, volvemos por el medio por encima del hilo de color dorado, por el medio de las rocallas y salimos arriba del hilo de color dorado. Estiramos. Ahora estiráis más fuerte para que se os asiente, se estiren bien, ¿vale? Porque es donde vamos a disminuir. Mirad, si el hilo sale por aquí, lo que tenéis que hacer, volver por el medio del hilo dorado, meter la aguja por aquí, pero por el medio del hilo dorado, ¿vale? Por el medio de las rocallas, y tenemos que salir en el otro extremo, también en el medio del hilo dorado. Así, ¿vale? Y ahora estiramos del hilo. Tenéis que tener la aguja un poco finita, que si no, no os pasa, ¿vale? Estiramos. Mirad, ¿veis cómo se va disminuyendo? Y volvemos, porque tenemos que salir arriba. Ahora simplemente volvemos por encima del hilo dorado, por el medio de las rocallas, y salimos en este otro lado encima del hilo dorado, vale. Estiramos y ahora un poquito más fuerte. Bien, son 2 vueltas, pero una vuelta es por el medio del hilo dorado, tanto arriba como abajo, y luego a la vuelta volvéis por encima de los hilos dorados y por el medio de las rocallas. Vamos a enfilar 3 rocallas de color blanco, ¿vale? Y lo mismo, pasamos por debajo de todos los hilos, metemos en las 3 filas blancas, que ya una vez que hemos apretado ya nos da como 3, ya no nos da más, ¿veis? O os podéis guiar también, si tenéis aquí 5 filas blancas, las 3 de abajo tiene que quedar en el medio de las 5, ¿vale? Dejar una blanca en cada lado y meter pues las 3 en el medio. Estiramos del hilo, volvemos por encima del hilo del color dorado, por el medio de las rocallas y salimos por encima del otro hilo de color dorado. Estiramos y ahora apartamos un poquito este hilo hacia aquí y volvemos por el medio del hilo dorado, metemos la aguja en medio de las rocallas y salimos en este otro lado en el medio del hilo dorado. Es fácil, no creo que vais a tener ningún problema, pero bueno, estiramos así. Y como el hilo me sale en el medio del hilo dorado de aquí, pues paso la aguja por encima del hilo dorado, me voy por el medio de las rocallas y me salgo encima del otro hilo dorado, ¿vale? Estiramos así y nos faltaría una. Vamos disminuyendo de 2 en 2, ¿vale? Teníamos 7 filas, 5, 3 y ahora vamos a cerrar, digamos. Vamos a enfilar una rocalla blanca, ¿vale? Y lo mismo, paso por abajo, empujo un poquito hacia arriba, ¿veis? Es que me entra sola, vamos, que no es difícil, ya os digo que para mí no es difícil.
estiramos, volvemos por encima y por el medio de las rocallas, apretamos bastante para que se nos asiente, aparto este hilo hacia mí y vuelvo por el medio del hilo dorado, por el medio de la rocalla y por el otro medio del otro extremo, ¿vale? Así, estiramos. Bueno, pues una vez llegado aquí, lo que sí vamos a hacer lo siguiente, para que las rocallas no se vayan, veis, aquí están un poco descontroladas, como digo yo, está un poco torcida. Pues bueno, para que se nos queden rectas, después de que hemos hecho este paso, teníamos que volver arriba, ¿os acordáis? Vale, pues pasamos por encima del hilo dorado, por el medio de la rocalla blanca y salimos en el otro extremo encima del hilo dorado. Vale, pues una vez aquí, ahora tenemos que dar la vuelta para atrás para esconder este hilo, porque en este modelo no vamos a hacer nudos, y vamos a volver atrás. ¿Cómo volvemos atrás? Si la aguja os permite pasar otra vez por el medio del hilo dorado y por el medio de las rocallas y salir en el otro extremo en el medio del hilo dorado, lo hacéis. ¿Que no os permite porque no pasa? Pues pasar por encima, ¿vale? Yo ahora la voy a pasar por el medio, a ver si lo consigo. Vale, y os voy a enseñar cómo, si veis que no tira, os ayudáis un poquito de uno de los alicates, así, ¿vale? Y estiramos, porque así se nos asienta mucho mejor. Es cuestión de que, digamos, que no os van a pasar la aguja solamente en estas 3 filas, como mucho 4, luego ya vais a ver que va a pasar muy fácil. Entonces volvemos por el medio del hilo dorado de la siguiente fila de arriba, ¿vale? Mirad, a mí aquí, por ejemplo, no me pasa, no me deja, es mucho y me cuesta. Y lo que voy a hacer, pues voy a pasar por el medio de las rocallas. Lo importante es que se nos asiente, ¿vale? Yo he pasado ahora por encima, estiro del hilo y me vuelvo arriba, ¿vale? En la siguiente fila, que es la de azul negro, y paso todo por encima, ¿vale? Porque por el medio no nos permite, por el hilo, por la aguja, así. Y seguimos. Ahora en la siguiente sí que nos permite, porque ya aquí no hemos pasado más que una vez, ¿vale? Entonces vamos a pasar por el medio del hilo dorado, por el medio de las rocallas y me salgo en el otro extremo en el medio del hilo dorado. Muy bien, estiramos y así se nos asienta bastante. Se me ha quedado un poquito torcida, pero no pasa nada. Vale, volvemos lo mismo por el medio del hilo dorado. Vais una más arriba, ¿vale? Y empujamos. Ahora a mí aquí, no sé por qué, pero no me deja otra vez. Y la voy a pasar por encima. Cuando veis que no os deja, pasar por encima, ¿vale? Y por el medio de las rocallas. Ahora. Estiramos. Un poquito. Seguimos hasta donde se acaba el primer ojito grande, la mitad del ojito pequeño, pues escondemos el hilo, ¿vale? Volvemos a pasar por el medio del hilo dorado, por el medio de las rocallas y salimos en el otro extremo en el medio del hilo dorado. Así. Y otra vez. Es cuestión de que tenemos que esconder este hilo.
porque como no vamos a hacer nuditos, también nos tenemos que asegurar que las pulseritas pues salgan bien, ¿vale? Si veis por primera vez este vídeo, te invito a suscribirte a mi canal para que juntos y juntas podamos aprender y hacer nuevos modelos. Pasamos y aquí cuando hemos llegado, pues yo lo que voy a hacer, simplemente voy a cortar este hilo. Cuanto más cerca de la pulsera, mejor. Bueno, pues aquí ya hemos terminado en un lado, ¿vale? Y vamos a hacer el cierre en este otro lado, que es el mismo procedimiento. Vamos a enfilar 5 rocallas blancas, pasamos por debajo de todos los hilos y metemos en cada fila de color blanco, ¿vale? Dejar que se os asiente bien, estiramos del hilo, volvemos por encima del color dorado por el medio de las rocallas y salimos en el otro extremo en el medio, o sea, por encima del hilo dorado. Así estiramos. Yo espero que os guste y como os he dicho y no me canso de repetir, la pulserita es muy mona. Aparto un poquito este hilo y me vuelvo por el medio del hilo de color dorado. Aquí sí, la primera fase, digamos, esperar un poco que lo que voy a hacer, así creo que podáis ver mejor. Estiramos del hilo, ¿vale? Y volvemos por el medio del color dorado, medio de las rocallas y salimos en el otro extremo por el medio del hilo dorado. Estiramos. Vamos a seguir enfilando 3 rocallas de color blanco. Así, ¿vale? Volvemos a pasar por debajo. Empujamos un poquito hacia arriba. Volvemos por encima de los colores dorados de los 2 hilos por el medio de las rocallas, estirar bien fuerte para que os apriete bien aquí, ¿vale? Y ahora volvemos, aquí sí que es importante que volváis por el medio del hilo, ¿vale? Empujar así para arriba, que os salga bien. Es importante que metáis la aguja por el medio del hilo dorado y por el medio de las rocallas, por lo menos una vez, ¿vale? Porque así se os aprieta bien. Si no, no creo que no lo he probado, pero creo que nos aprieta bastante bien, ¿vale? Volvemos por encima. Y vamos a seguir con la última, que es una blanca, ¿vale? Pasamos por debajo, metemos en el medio y volvemos a pasar por encima. Estiramos bien, volvemos por el medio del hilo dorado, por el medio de la rocalla, y me salgo en el otro extremo en el medio del hilo dorado. Yo creo que me he explicado bastante bien
Y como siempre os digo, y no me canso de repetir, si tenéis alguna duda, no entendéis algo o cualquier cosa, yo estoy aquí para poder responderos y aclararos cualquier duda o necesidad que tengáis, ¿vale? Volvemos a pasar, nos vamos arriba, ¿vale? Por el medio, si podéis, si no por encima. Estiramos del hilo. Volvemos a pasar otra vez por el... Yo la voy a pasar por encima porque está muy prieta. Están muy prietas y no me van a dejar. Esto lo vais viendo vosotros y vosotras. Si veis que está muy preto, pues no os dejará. Si veis que están un poquito flojitas, pues sí os dejará, ¿vale? Me ayudo de este alicate, porque si no, no voy a poder. Así. Me subo otra vez arriba, por la siguiente fila, por encima de todo y por el medio de las rocallas. Empujo y me salgo en el otro extremo. Así. Vale. Y me faltaría un poquito más para esconder este hilo. Me faltan unas vuelticas por aquí. Así. Con los pompones sale muy bonita. Estiramos. Hay gente que le gusta y hay gente que no. Si no os gustan los pompones, pues la cerráis sin pompones. Con el nudo plano, que creo que todo el mundo sabe hacerlo. ¿Vale? Yo con los pomponcitos me gusta mucho. Vale, volvemos por encima, por el medio de todas las rocallas y me salgo en el otro extremo. Lo mismo hasta el medio de los dos ojitos, ¿vale? Porque así nos aseguramos de que la pulsera esté bien atadita y no se nos van a deshacer. Vale, así. Y voy a cortar el hilo. Vale. Una vez que ya hemos terminado de disminuir tanto en un lado como en el otro, lo que sí vamos a hacer ahora es lo siguiente. Mirad, vais a ir en este lado, ¿vale? Donde habéis atado los hilos al principio, ¿os acordáis? Pues vamos a deshacer estos nuditos, ¿vale? Pero tenéis que empezar de este lado, donde están los nuditos, porque si no, en el otro lado no os van a dejar abrirlo, ¿vale? Desnudamos esto, sacamos el hilo amarillo de aquí, ¿vale? Y vamos a cortar desde aquí abajo, ¿vale? Así, cortamos, sacamos estos hilitos de por aquí, estos los sacamos arriba, ¿vale? Y ahora vamos a ir en este otro extremo y vamos a sacar el nudito este de aquí, vale. Ahora vais a deshacer este nudito también, así, ¿vale? Cortamos donde tenemos el hilo en dos, lo cortamos por aquí, así. Sacamos los hilos de aquí también. Y veis que aquí, como vienen detrás de los agujeritos que tenéis vosotros y vosotras, yo en este caso tengo los clavos, pues lo que tenéis que hacer, cortarlos aquí, ¿vale? Así, para que podamos cerrar la pulsera, hacer los nuditos, ¿vale? Cortáis así
Y ahora, mirad, apartamos. Da igual que empecéis de un lado o del otro. Es muy importante, cuando vais a deshacer la pulsera, primero vais donde tenéis los dos nuditos y luego donde tenéis el agujerito, ¿vale? Vale, pues entonces vamos a apartar los hilos de color dorado en un lado y en el otro. Y aquí en el medio vais a tener 6 hilitos blancos. Pues lo que tenéis que hacer, ponerlo 3 en un lado y otros 3 en otro lado. ¿Vale? Tenéis que tener 3 y 3. Entonces aquí vamos a hacer 3 nuditos. Si queréis hacer menos, menos. Pero a mí me gusta, como bien sabéis, me gusta que la pulsera esté bien atadita. Entonces yo voy a hacer 3 nuditos. Se puede hacer 2, que no pasa nada también. Si no queréis que se vea mucho el nudo, tampoco se ve. Vale, pues voy a hacer los 3 nuditos. 1, 2 y 3. Así, ¿vale? Y 3. Y ahora lo que voy a hacer es cortar. Cortamos los hilitos estos blancos un poquito más arriba de donde está el nudito, ¿vale? Así. Y lo voy a quemar con un mecherito. Tener cuidado cuando queméis para que no queméis la pulserita. Así, despacito, ¿vale? Y hacéis así un poquito con el dedo, con el mechero, para que no os queméis. Vale. Tanto en un lado y ahora en este otro lado pues hacemos lo mismo. Cortamos estos hilitos por aquí. Así, ¿vale? Para que nos dé 3 y 3. Apartamos los hilos de color dorado por los extremos en un lado y en el otro. Y aquí voy a hacer 3 nuditos. A ver, que es un poco difícil, pero así. A ver, 1. Tener cuidado de pillar todos los hilos, ¿vale? Porque si no, luego se os queda por abajo o por arriba y no sale bien. 2. Y el último que voy a hacer, ¿veis? Aquí se me ha quedado este hilito, que no lo he cogido bien. Y ahora lo voy a coger bien. Así. Y 3 nuditos. Voy a hacer el último que me quedaba. Y este se resiste pasar por aquí, pero ya lo he pillado ahora. Y 3. Vale, corto este hilito un poquito más arriba de los nuditos y voy a quemar este hilito de aquí. Así. Bueno, ahora ponemos, yo tengo aquí una pulserita más pequeñita porque tuve problemas en la hora de grabar el vídeo. Se me borró partes de donde he grabado y he tenido que volver a hacer otra pulsera para poder hacer con vosotros y vosotras el cierre. Ponemos la pulserita en 2, ¿vale? Para que nos dé la mitad cada una. Y dejamos aquí unos 5 centímetros. Si vuestra muñeca es más grande y veis que vais midiendo, ¿vale? Vais midiendo la muñeca así. Y si aquí abajo, por ejemplo, veis que es más grande, yo en mi caso aquí me vale con 5 centímetros. Dejar un poquito más, 5, pues 6, 7, lo que tenéis la muñeca. Aquí voy a hacer 2 nuditos, ¿vale? Uno en un lado, así.
a los 5 centímetros que habéis dejado. Uno en un lado y voy midiendo para que el otro nudo me salga igual, ¿vale? Y otro en otro lado, así. Mirar. Vale, una vez hecho esto, cortamos el hilo sobrante del color dorado, lo quemo también con el mechero, ¿vale? Así, y este otro lado igual. ¿Veis? Así. Vale. No os he dicho al principio del tutorial que tenéis que tener cortado, aparte de 1,20 m que os he dicho que dejéis, o sea que cortéis, pues tenemos que tener otro hilito de color dorado, ¿vale? De 35 centímetros, que es donde vamos a hacer ahora la pulserita. Entonces, vamos a pasar, como os he dicho, tuve que cortar el vídeo, entonces no tenía los colores estos que os dije al principio del vídeo, ya no los tenía, entonces puse 2 pompones de cualquier color. Si tenéis algún color para que os combine con la pulserita, mucho mejor. Entonces, vamos a pasar, ¿veis? Mis pomponcitos, tiene como una argollita, ¿vale? Yo estos pompones los compro de AliExpress, hay gente que lo suelen hacer, si podéis hacerlo, pues os ahorráis el dinero, pero yo no tengo tiempo y con lo cual voy a poner estos. Voy a abrir la argollita que tiene una argollita un poquito más grande para que me pueda entrar el nudo aquí, ¿vale? La voy a abrir y la voy a pasar, mirar, por el medio de aquí, del hilo, ¿vale? Donde hemos hecho el nudo. ¿Veis? Por aquí lo voy a pasar. Creo que podéis ver. Lo cierro. Y aquí es donde viene porque mi idea es que el nudo entre, ahora se ve mucho porque el pompón es de color rojo, pero cuando vais a tener otros colores no se va a ver tanto. Mi idea es que se queden así, entonces para que no se muevan, yo lo que suelo hacer, le voy a dar un poquito de pegamento, ¿vale? Mirad, voy a poner un poquito de pegamento aquí, en el nudito, y un poquito de pegamento voy a poner en el hilo del pompón o de la borla, como queréis llamarlo, aquí. Entonces ya se me va pegando y se me va quedando fijo, ¿vale? Así. Como sabéis, mi pegamento es bastante rápido, bastante fuerte, y mirad, se seca muy rápido y ya lo he pegado aquí, ¿veis? Se me queda así. Es la única manera que he encontrado que es muy fácil, porque lo que quiero es que lo hagáis fácil, ¿vale? Que no tengáis ningún problema. Y como os he dicho y os vuelvo a repetir en todos los tutoriales, cualquier problema que tenéis, cualquier duda, que no sale algo, que yo qué sé, cualquier cosa, dejármelo abajo en los comentarios y yo os contestaré lo antes posible y a ver si puedo aclarar cualquier duda que tengáis, ¿vale? Vale, vamos a abrir en el otro lado el otro pomponcito, así. Lo mismo, paso por el medio de donde he hecho el nudito, ¿vale? Cierro y voy a hacer lo mismo. Voy a pegar con un poquito de pegamento tanto el nudo aquí en el nudito y le voy a dar también aquí en el pompón para que se me sujete bien.
así, ¿vale? Y lo paso por el nudo, paso por el medio de la argollita, ¿vale? Y así. Y me quedaría así, ¿vale? Mirad, me quedarían así. Ahora lo que voy a hacer el nudito, el nudo plano o como se llame. Vamos a poner la pulserita así, ¿vale? Tener cuidado de que los hilos estén rectos. Y voy a coger el hilo de 35 centímetros, a ver si me sale y lo podéis ver bien. Muchos de vosotros y vosotras igual sabéis hacer este nudo, pero hay gente que igual empieza ahora y no lo sabe, ¿vale? Mi manera es la siguiente. Paso este hilo por debajo y me hago un nudo, ¿vale? Como está aquí, pues me paso por debajo un nudo normal y corriente. No es mucha historia ahora al principio. Así, ¿vale? Un nudito. Y lo que voy a hacer ahora, voy a pasar, si empiezo de la derecha hacia la izquierda, todo por encima. El primer hilo por encima y el segundo por debajo, ¿vale? Hacéis así como un agujerito, ¿vale? Pasar el hilo de la izquierda por debajo de todos los hilos y me salgo aquí arriba, ¿vale? Así. Estiramos de los dos lados y mirad, me sale el nudito, ¿vale? Si hemos empezado desde la derecha, ahora empezamos desde la izquierda y hacemos lo mismo. Pasamos por encima el primer hilo, ¿vale? Dejamos así como un agujerito y este hilo lo paso por encima y por debajo. Y me salgo en el agujerito, ¿vale? Así, estiramos y volvemos a hacer lo mismo. Es un poquito complicado grabar y que salga todo muy bien y que se vean bien también. No os creéis que es muy fácil, pero yo intento hacer lo mejor posible. Pasamos el hilo por encima. El otro extremo lo paso por debajo de todos los hilos, ¿vale? Así, y me salgo en el medio del agujerito y estiramos de los dos lados. ¿Veis? Así. Ahora el otro por encima de todos los hilos y por debajo, ¿vale? Así. Mirad, estiramos y ya está. Como a mí no me gusta que se vea mucho esto, pues lo voy a dejar en menos filas, ¿vale? El nudito este. Para mí es suficiente. Voy a cortarlo, así, de por aquí. Voy a cortar un poquito más arriba de donde hemos dejado. Y lo voy a quemar. Lo mismo que he hecho cuando cuando hemos hecho los nuditos. Así. Este lado igual. Así. Quemamos. Y se supone que ya tendríamos la pulserita, ¿vale? Voy a hacer con esta otra que la tengo aquí. Que mirad qué monada. Ha salido muy bonita. Y mirad. ¿Veis? Así os tiene que salir. Muy bonita ha salido. Así, vamos a ponerla. Mirad. ¿Veis? Una monada de pulserita. Así. Bueno, pues no os digo nada más. Os dejo para que podáis cerrarla. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente tutorial.